Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy es 24 de abril del año 2025. Según una frase que dijo el presidente Donald Trump la semana pasada, hoy es el día donde Ucrania finaliza un acuerdo sobre la explotación minera por compañías americanas en suelo de Ucrania, como parte de las negociaciones del envío de armamento a Ucrania para su guerra con Rusia, algo que creo que no ocurrió. El martes se publicó una noticia que indicó que el secretario de Estado Marco Rubio no se presentó a la reunión donde se negocia junto con países europeos el acuerdo de paz o cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Un artículo indica de que debido a esta ausencia, las negociaciones de paz han colapsado. En dicha reunión habían altos oficiales de Francia, Alemania y el Reino Unido. Hace como unos 6 días atrás, Estados Unidos planteó un plan de paz que estaba totalmente inclinado a favor de Rusia. Este plan de paz de los Estados Unidos, a grandes rasgos, es el siguiente. Ucrania y los Estados Unidos reconocen que Crimea le pertenece totalmente a Rusia. Ucrania reconoce que el territorio que ha conquistado Rusia le pertenece a Rusia. Ucrania nunca pertenecerá a la OTAN. Estados Unidos elimina las sanciones contra Rusia. Estados Unidos y Rusia comienzan actividades económicas conjuntas en la rama industrial y la rama de la energía. La planta nuclear de Zaporizhia será operada por los Estados Unidos, pero sigue siendo propiedad de Ucrania. Se estampa la firma en un acuerdo para la explotación minera de los recursos naturales de Ucrania con los Estados Unidos. Se garantiza el tráfico a través del río Dnieper. Se devuelve parte del territorio ocupado en la provincia de Kharkov. Se tratará de establecer una fuerza para mantener la paz sin la participación de los Estados Unidos. Un artículo indica de que el presidente Zelensky no aprobó este plan totalmente inclinado a favor de Rusia. Y durante el día de hoy se anunció que el presidente Trump está suspendiendo toda ayuda militar para Ucrania como acto de chantaje para obligar a Ucrania a que cumpla con el plan de paz de los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, se reportó que por lo menos 8 personas murieron en la capital de Kiev bajo un intenso ataque con drones y misiles lanzados por Rusia. En esos ataques hubieron docenas de heridos. El artículo dice que esos ataques se realizaron mientras simultáneamente Casablanca presiona a Rusia para aceptar el plan de paz de Casablanca. En un sorprendente posteo, y digo sorprendente porque se supone que esta no sea la forma de comunicación entre líderes de los países más poderosos del mundo. El presidente Trump en su red social, Truth Social, le envió un mensaje al presidente Putin que decía lo siguiente, y cito y traduzco: "No estoy contento con los ataques rusos contra Kiev, innecesarios y en un mal momento. Vladimir, basta ya. Mueren 5,000 soldados a la semana. Terminemos con el acuerdo de paz". A mi entender, el presidente solamente tiene que usar el teléfono y llamar al Palacio Presidencial del Kremlin para discutir el asunto de Ucrania con el presidente Putin. En Israel todo sigue con el mismo patrón de ataques despiadados contra los palestinos desplazados. Durante los últimos días, Israel atacó una escuela utilizada como refugio por familias desplazadas, donde fallecieron 10 palestinos en la ciudad de Gaza. En otros lugares de la ciudad de Gaza fallecieron 24 palestinos producto de ataques aéreos de Israel. También se informó que Israel destruyó en estos ataques aéreos 9 bulldozers o palas mecánicas que estaban siendo utilizadas para operaciones humanitarias. Estas máquinas eran utilizadas para remover los escombros de las calles de la ciudad de Gaza, para preparar
una zona para localizar casetas de campaña y para ayudar con la remoción de escombros para encontrar a los palestinos atrapados debajo de los escombros vivos y muertos. Durante el día de hoy se publicó una noticia que indica que en las últimas 24 horas han fallecido producto de ataques por Israel por lo menos 50 personas con 150 heridos. Por lo menos 3 de estos fallecidos perdieron la vida en un ataque contra un centro de distribución de alimentos en el centro de Gaza. En asuntos dentro de la nación americana se informa que el señor Marco Rubio está llevando a cabo una reestructuración del Departamento de Estado a gran escala. Se informó que acaba de cerrar todos los departamentos que tienen que ver con asuntos climáticos. También se informó que cerró todos los departamentos que velan por los derechos humanos y también las oficinas que investigan crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra. Esto a su vez significa que se van a destruir todos los documentos referentes a los niños ucranianos que han sido extraídos de sus hogares y enviados a Rusia para su rusificación, que no es otra cosa que un lavado de cerebro para que sean leales a Rusia. 15% de la fuerza laboral del Departamento de Estado será cesanteado bajo el lema "Hagamos el Departamento de Estado grande otra vez", alegando que todos estos departamentos eran obstáculos para la operación del Departamento de Estado. Me imagino que orientar al secretario de Estado y al presidente de que una acción militar contra una población puede resultar en crímenes en contra de la humanidad es un obstáculo, porque esta administración quiere operar sin conciencia. En el video anterior les indiqué que lo mismo se hizo en el Pentágono, donde se despidieron a los abogados que asesoraban en asuntos que podían ser actos en contra de los derechos humanos, actos que podían ser crímenes de guerra y actos que podían ser anticonstitucionales o violentar leyes de los Estados Unidos. Como por ejemplo, pulverizar una aldea dentro de México para quitarle la vida a un solo narcotraficante, o enviar batallones de soldados a romper puertas en residencias dentro de los Estados Unidos buscando indocumentados. 2 grupos de defensa de los derechos humanos que trabajan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México están acusando a las agencias fronterizas de los Estados Unidos de estar conduciendo abusos en contra de la humanidad, en contra de los derechos humanos y de violar el derecho internacional por la práctica de tener campos de detención de indocumentados al aire libre, sin ninguna protección de las condiciones climáticas extremas y de otras condiciones peligrosas. Aparentemente estas personas están a la intemperie sin ser provistas de casetas con catres para dormir. El flamante nuevo secretario de Salud, que en estos momentos está tomando decisiones que no están basadas en ciencia y que algunas de ellas pueden ser extremadamente detrimentales para la industria alimentaria, está tomando la peligrosa postura, sin tener evidencias, que la pandemia del COVID-19 fue producto de un accidente en el laboratorio de virología de Wuhan. Recordemos que las propias agencias de inteligencia del señor Donald Trump en el año 2020 llegaron a la conclusión de que la probabilidad de un accidente en el laboratorio de virología de Wuhan era 50%, donde eso es equivalente a decir, puede que sí, puede que no, porque no tenían absolutamente ninguna evidencia sólida para acusar al laboratorio de virología de Wuhan. Esto naturalmente abre las puertas a peligrosas acusaciones por parte del presidente Donald Trump contra China, como las hizo en el año 2020, donde indicó que China había lanzado un ataque con un arma biológica contra los Estados Unidos. En otras noticias, la implementación del Plan Maestro expuesta en el Proyecto 2025, más la forma y manera que Adolfo Hitler llegó al poder
y la forma y manera en que Víctor Orbán se convirtió en dictador de Hungría continúa progresando en los Estados Unidos. En esta administración hemos visto que teniendo en su bolsillo al Departamento de Justicia, el señor Donald Trump ha estado demandando a los medios, donde su última víctima ha sido el programa 60 Minutos de CBS, donde el productor de este programa tan famoso que ha servido para auditar y revelar barbaridades durante los últimos casi 40 años, ha renunciado porque ya no tiene independencia editorial, que significa que el contenido de sus programas serán censurados y tiene que cumplir con un libreto del agrado del presidente Donald Trump. Yo les mencioné a ustedes que Adolfo Hitler y Víctor Orbán, de las primeras cosas que hicieron después de controlar las cortes del país, fue controlar a los medios noticiosos. Como ustedes saben, con las visitas de Bukele a Casablanca, el presidente Trump ha expresado su deseo de enviar convictos con ciudadanía estadounidense a las prisiones de El Salvador. Una vez comience a enviar criminales estadounidenses a las prisiones de El Salvador, con o sin autorización de las Cortes Federales, porque él ha demostrado que no las respeta, el medio de noticias Axios escribió un artículo de cuál sería el próximo paso en esta agenda para tener el primer dictador de los Estados Unidos. Este medio noticioso escribe un artículo titulado 3 maneras que la ofensiva migratoria de Trump puede afectar a los ciudadanos estadounidenses. Y en una de las secciones de este artículo explica cómo un ciudadano común y corriente que no es un criminal, o sea, que no es un preso dentro de una prisión estadounidense, puede terminar en una de las prisiones de Bukele. Número 1. Ciudadanos de los Estados Unidos que critiquen la administración y las políticas de Casablanca pueden ser acusados de crímenes basados en la noción de que están ayudando a terroristas y criminales. Ejemplo, que usted le brinde consejería a los migrantes indocumentados se podría considerar como ayudar a un criminal. Como ustedes saben, se amenazó a la representante Ocasio de estar cometiendo delitos al orientar a los migrantes ilegales de sus derechos. Número 2. Que miembros de grupos cívicos que ayudan a los migrantes indocumentados para que conozcan sus derechos y orientarlos de la manera de cómo deben contestar las preguntas de un oficial federal puede clasificarse bajo esta administración como un acto criminal. Número 3. El gobierno está utilizando leyes antiterroristas para atacar a personas por su discurso y su activismo político, donde cuando clasifican estas actividades como actividades terroristas anulan la primera enmienda, arrebatándole al ciudadano común y corriente estadounidense el derecho de la libre expresión, para clasificarlo como un criminal, como un insurgente, que será arrestado y enviado a una prisión en El Salvador. Todo lo anterior se puede materializar si la administración en el poder logra, como primer paso, enviar a criminales convictos estadounidenses a las prisiones de El Salvador, y si logra establecer que Casablanca está por encima de la autoridad del Tribunal Supremo, desobedeciendo toda orden de toda corte de los Estados Unidos. Como último tema de esta charla, ya ustedes deben conocer que el secretario de Salud, que no ha podido controlar la epidemia de sarampión en el estado de Texas, donde ya hay más de 600 casos en ese estado, con 25 jurisdicciones afectadas por esta enfermedad y casi 1000 casos en esa zona sureña de los Estados Unidos. Se alega que ha comenzado un banco de datos, o debo decir, ha comenzado a carpetear
a todas las personas autistas en los Estados Unidos, utilizando fuentes de gobierno y fuentes privadas, donde una noticia menciona que para obtener información se utilizarán hasta aparatos inteligentes que tienen esas personas, como sus relojes inteligentes. Las fuentes privadas, naturalmente, son los médicos, hospitales, planes médicos y cualquier institución privada que le da servicio a personas autistas. La pregunta es si esto se va a expandir a personas con otras condiciones de salud, como por ejemplo los diabéticos, discapacitados, personas con síndrome de Down y los que sufren de hipertensión, etc. Que yo recuerde, algo similar se ha hecho por lo menos en 2 ocasiones en el pasado, cuando la eugenesia estaba de moda, donde en los Estados Unidos se esterilizaba a las mujeres para que no tuvieran niños con defectos. Y en el caso de Adolfo Hitler, se localizaba a estas personas para quitarles la vida, porque eran una carga no deseada para el Estado. Tal vez usted dirá en estos momentos, eso nunca va a pasar en los Estados Unidos. Sepa que ya pasó a principios del siglo XX. Y yo le preparé personalmente una conferencia a Andrew Álvarez que él solicitó de este tema. Entonces usted dirá, pero eso fue en el pasado y no puede ocurrir en el presente. Y yo le contesto que investigue la persona que está a cargo de este estudio del autismo en los Estados Unidos, nombrado por el propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Este señor se llama David Geyer, que no tiene un grado en medicina, donde las lecturas indican que utilizaba un químico llamado Lupron para el tratamiento de autismo, donde este químico, según lo que está escrito, esteriliza a las personas. Recuerde la historia que dice claramente que en el año 1927 la Corte Suprema decidió en un voto 8-1, dándole el poder al Estado de esterilizar a la fuerza a cualquier persona que considere que no debe tener hijos. Esa decisión de la Corte Suprema causó la esterilización de más o menos 70,000 personas, primordialmente mujeres. Verifique todo lo que yo acabo de decir. Y ya llegamos al final de esta corta charla. Recuerde que me pueden comprar un café utilizando el Super Thanks. Hasta pronto. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.